relación con los nutrientes o la nutrición. Ya pegamos el salto de estar viendo los sistemas, ahora vamos a empezar a ver ya cómo se nutre nuestro cuerpo humano y qué es lo que necesitamos y cuáles son los elementos esenciales para nuestro cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, nuestro objetivo de hoy día es conocer el concepto de nutrición y cuáles son los nutrientes necesarios para el funcionamiento humano, ¿ya? Porque es importante entender que hay alimentos que nos proporcionan nutrientes que son positivos para nuestro cuerpo, mientras tanto hay otros nutrientes que no son tan positivos, ¿ya? También se le llama nutrientes a aquellos alimentos que, por ejemplo, nos entregan grasas, ¿sí? Son nutrientes porque la finalidad de un nutriente es nutrir el cuerpo, alimentar el cuerpo, chiquillo. Por lo tanto, no especifica si alimenta el cuerpo de manera positiva o manera negativa, ¿ya? Solo lo nutre. Nosotros más adelante vamos a hacer la diferencia entre si estos alimentos son positivos para nuestro cuerpo o no, o son negativos, ¿sí? Por lo tanto, primero necesitamos partir con el concepto de qué es la nutrición, ¿ya? Es súper importante comprender la nutrición y también es importante entender que nutrición y alimentación o alimentarse son conceptos similares, pero no son lo mismo, ¿sí? En el caso de qué es la nutrición, tiene que ver o está relacionado con la capacidad de nuestro cuerpo para nutrirse en el sentido de captar las sustancias principales de cada alimento. Ahí yo les puse sustancias reguladoras, constructoras y energéticas de los alimentos, que es una característica de los tipos de nutrientes, ¿ya? Reguladora quiere decir que regula nuestro sistema, ¿cierto? Por ejemplo, las vitaminas regulan nuestro sistema en el caso de que protege nuestro sistema inmune, lo que proporciona, chiquillos, que no nos enfermemos. Constructoras, por ejemplo, las proteínas sirven de cierta forma de nutrientes constructores, ¿ya? Porque, por ejemplo, los deportistas para poder, digamos, generar más músculo cuando van al gimnasio, ¿qué es lo que hacen ellos? Comen harta proteína, en este caso por lo general harto pollo, ¿sí? Eso lo hacen principalmente para construir el músculo, para generar más músculo, para regenerar en ciertos casos. Y tenemos los alimentos energéticos que principalmente son los que nos dan energía, que en el caso de cualquier tipo de alimento es casi energético, ¿ya? Hay otros que son más energéticos que otros, pero la gran mayoría de los alimentos nos proporcionan ATP, ¿sí? ATP es la energía. Entonces, eso es nutrir, en este caso nutrición, ¿sí? Y alimentarse, chiquillos, es el proceso voluntario que se realiza, en este caso, al nutrirse, ¿ya? Tenemos que la nutrición es el concepto, ¿cierto? Lo que se debe hacer, y la alimentación es lo que yo hago, ¿sí? Nutrición, eh, las células necesitan alimentarse, ¿cierto? Alimentación, yo mismo le doy la alimentación a las células, ¿sí? O en este caso al cuerpo, ¿ya? Cuando hablo de alimentación de células estoy hablando me voy como a lo más pequeño, ¿sí? Pero en este caso nosotros alimentamos millones de células, ¿sí? Bueno, porque nosotros el cuerpo humano, recuerden que tenemos millones de células en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces uno es el concepto y el otro es el proceso, ¿sí? No es lo mismo. Cuando nos alimentamos, existe una palabra que en este caso es base y es importante para poder comprender, chiquillos, muchas cosas con respecto a la alimentación diaria, ¿ya? Tenemos un concepto que se llama metabolismo basal, ¿ya? Tiene relación a la cantidad mínima de energía que una célula, en este caso, nuestro cuerpo va a utilizar para procesos vitales, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con el mecanismo basal? Está relacionado principalmente en la energía que yo le proporciono a la célula, cómo yo
a ver, la cantidad de alimentos que yo le entrego a mi célula. Ya, cuando hablo de célula, no estoy hablando de una célula aparte, como la que vemos siempre, así como la de vegetal o animal, no, estoy hablando de las células que yo tengo en el interior de mi cuerpo, ¿sí? Cada célula, del millón de células que tenemos nosotros, nos pide algún tipo de alimento, ¿sí? Para poder, en este caso, poder realizar sus funciones básicas, ¿sí? Como puede ser reproducción, respiración celular, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el metabolismo basal tiene que ver con la capacidad de alimentar una célula, pero en porciones mínimas, ¿sí? También, chiquillos, ¿por qué es importante el metabolismo basal, ¿cierto? Porque la célula, recuerden que cumple funciones importantes en nuestro cuerpo, ¿sí? Entre ellos tenemos la actividad cerebral, es que es donde nosotros realizamos los diferentes tipos de acciones, ¿ya? Recuerden que la actividad cerebral está relacionada con todo lo que tiene que ver el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, o dejémoslo en solo sistema nervioso. Ya recuerden que el sistema nervioso es uno de los sistemas que domina todo nuestro organismo, ya en donde la acción de la neurona facilita muchos movimientos, nos guía movimientos a través de estímulos, ya. Por lo tanto, la actividad cerebral, chiquillos, es súper importante, ¿ya? Tanto como la respiración celular o respiración netamente, ¿sí? Obviamente que nuestro cuerpo necesita la respiración, porque o si no, obviamente nos podemos morir, ¿sí? Y esto, chiquillos, todas estas cosas se van a dar principalmente si yo alimento una célula, ¿ya? Y para que la célula se pueda alimentar, yo debo ingerir alimentos que proporcionen la mayor cantidad de nutrientes, ¿ya? Bueno, como les decía, ahora vamos a ver en base a esto cuáles son esos tipos de nutrientes, ¿ya? Porque, como les decía, tenemos distintos tipos de nutrientes, unos que son más benefactorios y otros que no tanto, ¿ya? Es importante entender también, chiquillos, que no solo nosotros cuando estamos en movimiento, es decir, por ejemplo, cuando hacemos actividad física, después de terminar de la actividad física, nos da como una sensación, ¿cierto?, de que tenemos mucha hambre. Y eso es porque todas las células de nuestro cuerpo se activaron, por lo tanto van a empezar a pedir alimentarse. Por eso da la sensación de hambre. Pero, por ejemplo, también nos pasa que de repente nosotros estamos sentados viendo tele sin hacer nada, solo mover el dedo, y también nos da hambre, ¿ya? Eso se explica porque cuando nuestro cuerpo está en reposo, chiquillos, en este caso también se gasta energía. De hecho, nosotros cuando estamos durmiendo, eso quiere decir que nuestro cuerpo en todo momento está consumiendo energía, ¿ya? Cuando estamos en reposo, es decir, cuando no estamos haciendo nada, cuando estamos durmiendo, etcétera, ¿ya? Eso se va a diferenciar dependiendo de lo que estemos haciendo, pero sí o sí vamos a estar gastando energía. A veces más, a veces menos. Obviamente vamos a gastar más energía cuando estamos haciendo deporte que cuando estamos durmiendo. Pero en ambos casos hay gasto de energía, ¿sí? Luego, chiquillos, tenemos algo que es súper importante, que ya va más ligado a los nutrientes, que es nuestra pirámide alimenticia, ¿ya? La pirámide alimenticia, chiquillos, sirve principalmente para, para guiarnos, entre comillas, ¿cierto?, de cuáles son los alimentos que debemos consumir en mayor cantidad. Es una sugerencia, ¿ya? Para poder así llevar una dieta balanceada y sana, ¿ya? Cuando hablo de dieta balanceada y sana, no estoy haciendo referencia a que solo voy a comer, por ejemplo, lechuga y un pedazo de carne, no. Cuando hablo de una dieta balanceada, estoy haciendo referencia, chiquillos, de que voy a consumir alimentos que me proporcionen nutrientes de todos los niveles, ¿ya? En las porciones necesarias. Por ejemplo,
existen alimentos que debo consumir en menor cantidad que otros, ¿sí? Es sabido que el tema de las frutas y verduras, yo las puedo consumir en gran cantidad cuando están cocidas en gran cantidad, ¿cierto? Pero cuando no están cocidas igual las puedo consumir en alta cantidad, pero claro, igual hay límites, ¿ya? No es que si yo me como 20 naranjas, 20 plátanos, no me va a ocurrir nada, ¿ya? Recuerden que todos los alimentos poseen carbohidratos, pero hay algunos que, perdón, en este caso carbohidratos, no les dije lo que era, carbohidratos está relacionado directamente con las grasas del cuerpo, ¿ya? Lo que se estaciona en nuestro cuerpo que después nos dificulta eliminarlo, ¿ya? Como les decía, si yo consumo en exceso vitaminas, por ejemplo, proteínas, va a llegar un momento en el que nuestras células van a colapsar, por lo tanto van a ceder, ¿ya? Es decir, tampoco es bueno comer mucha fruta, mucho pollo, ¿cierto? Porque más allá de que sea algo sano, estoy comiéndolo en exceso, ¿ya? Y hacia allá apunta una dieta balanceada. Es decir, yo debo comer lo que mi cuerpo me pide, lo que mi cuerpo necesita, no en exceso, ¿sí? Entonces, chiquillos, tenemos que en la pirámide alimenticia vamos a encontrar diversos niveles, ¿ya? En el caso, nosotros siempre vamos a partir con que los alimentos que se encuentran en la punta de la pirámide eh, son aquellos que no debemos consumir o debemos consumir en cantidades muy pequeñas, ¿ya? Que tiene que ver con todos los tipos de azúcares, ¿ya? Los azúcares presentes en las galletas, en las bebidas, etcétera, ¿sí? Se supone que el azúcar, chiquillos, nos ayuda en este caso a conseguir energía, pero si lo hacemos en grandes cantidades, se acumula entre medio de nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso después, si nosotros consumimos mucho azúcar, lo que ocurre es que no se sintetiza bien, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo claro de esto. Por ejemplo, una persona que consume mucho azúcar, llega un momento que el cuerpo empieza a fallar, ¿ya? ¿Cómo se da cuenta esta persona que el cuerpo le empieza a fallar? Existe algo en nuestro cuerpo que se llama insulina, ¿ya? La insulina, chiquillos, ayuda en el proceso de desintegración o de absorción del azúcar. Por lo tanto, una persona que ingiere muchos tipos de azúcares en diferentes alimentos, va a llegar un momento que va a colapsar este sistema de la insulina, por lo tanto, se produce la enfermedad que se llama resistencia a la insulina, ¿ya? Que es una enfermedad que explica que el cuerpo de esa persona que es resistente a la insulina no va a poder desintegrar ni en este caso absorber los azúcares de manera positiva. Por lo tanto, chiquillos, lo que va a hacer es que todo este azúcar que él debería llevar a sus nutrientes, en este caso a la sangre, en vez de sintetizarla, la va a dejar pasar, ¿sí? Pero en este caso la va a dejar pasar y la va a acumular entre medio de las paredes de músculo, convertidas en grasa, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que una persona que eh, tiene problemas de insulina, va a presentar problemas o niveles altos de sobrepeso. ¿Por qué? Porque el azúcar que debiese procesar y eliminar la va a guardar de cierta forma y la va a instalar en lugares donde se puede instalar grasa, por ejemplo, en la parte de abdomen, piernas, glúteos, etcétera. ¿Ya? Por eso es importante no consumir azúcar en grandes cantidades, ¿sí? Porque no, aparte de provocarnos este tema de la resistencia a la insulina, nos puede provocar también diabetes, que es la diabetes mellitus de tipo 2 que se le llama, ya que es la diabetes que se proporciona por exceso de azúcar, ¿sí? Es la diabetes relacionada con la obesidad. Y obviamente, chiquillos, cualquier tipo de esta enfermedad, ya sea diabetes o resistencia a la insulina, son enfermedades un poco crónicas. La diabetes es más crónica, la resistencia a la insulina con tratamiento se puede ir pasando,
puede llegar el momento que tu cuerpo ya no tenga esta enfermedad. En cambio, la diabetes es crónica. Tú ya teniendo una vez diabetes, ya después jodiste. O sea, después no puedes disminuir el nivel de azúcar en tu sangre, pero jamás va a llegar a un nivel sano, ¿sí? Por eso es una enfermedad crónica y por lo general, chiquillos, es una enfermedad mortal, ¿ya? Mucha gente hoy en día no le toma el peso a la enfermedad, no le toma el peso a que es una enfermedad que también, chiquillos, puede ser como pasaje o cadena con otro tipo de enfermedad, lo que puede producir la muerte. Hoy en día, por ejemplo, con el COVID-19, chiquillos, una persona con diabetes, si se llega a enfermar con el coronavirus, las posibilidades de que fallezca son altas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo de esa persona ya está debilitado. Ya la diabetes es una enfermedad peligrosa, podemos decir que es como una enfermedad silenciosa, pero es peligrosa, ¿ya? Luego, chiquillos, tenemos los lípidos, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con la leche, los aceites, etcétera, ¿ya? Y lo vamos a encontrar en el cuarto nivel. El azúcar, chiquillo, no se incluye en ningún nivel porque en este caso son excesos o excedentes de esta pirámide alimenticia. Ya por eso vamos a empezar a contar desde el cuarto nivel, que son los lípidos, ¿sí? Luego tenemos las proteínas, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con las carnes, huevos, etcétera. Después tenemos las vitaminas y minerales, ¿cierto? Que también podemos considerar el agua ahí. Bueno, de hecho, chiquillos, el agua es el sustento de toda pirámide alimenticia, de toda alimentación. El agua, de hecho, debería ir abajo, en la base, antes de los carbohidratos, ¿sí? Porque se supone que uno debiese consumir una cantidad de agua razonable todos los días, entre 1 y 2 litros diario, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua, chiquillo, ayuda en todos los procesos del cuerpo, ya sea en la absorción de alimentos, ya sea en la excreción de alimentos, ya sea en la selección de alimentos, en todo ayuda el agua, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto a grandes rasgos, ¿cierto? Habíamos visto que era nutrirse, pero en cierta forma ahora nos vamos a adentrar en los nutrientes y en cuáles son. Ya habíamos dicho que los nutrientes nos ayudan para el crecimiento, el funcionamiento de los sistemas, ¿cierto? La reparación de tejido, aporte de energía para las actividades. Sobre todo esta última es importante, ¿ya? Porque la gran mayoría de los alimentos me proporcionan ATP, ¿sí? Hay unos que vamos a ver ahora que me proporcionan energía más inmediata que otros. El primer, en este caso, nutriente que vamos a revisar es la base de nuestra pirámide alimenticia, que son los carbohidratos, que es el único nutriente que aporta energía de manera inmediata, ya instantánea. En este caso, chiquillos, tenemos que los carbohidratos están formados por unidades más pequeñitas, que podemos decir que una partícula chiquitita así de átomo, que son monosacáridos. Así se llama la unidad estructural de un carbohidrato, monosacárido, ¿sí? Tenemos que los carbohidratos más simples podemos encontrar a la glucosa y la sacarosa, y los carbohidratos más complejos, la celulosa y el almidón, relacionados ambos con el azúcar, ¿sí? ¿Por qué es importante, chiquillos, consumir en este caso carbohidratos? Porque, como ya le había mencionado, nos entrega una fuente principal de energía inmediata, ¿ya? Por ejemplo, si yo ando como medio enfermito, y como que me estoy desmayando, lo que tú tienes que hacer es comerte un plato de buenos carbohidratos, porque eso te genera, energía inmediata, ¿ya? También tenemos que contribuir a la mantención de temperatura corporal, es decir, estabiliza tu cuerpo y proporciona fibras y sustancias adecuadas para la digestión, ¿ya? O sea, estos carbohidratos ayudan a que nosotros podamos ir al baño con más rapidez, ¿sí? Porque su mecanismo de acción en nuestro cuerpo es más rápido. Luego tenemos, chiquillos, los lípidos, que al igual que los carbohidratos nos entregan energía, ¿cierto? Pero a diferencia de ellos,
esta energía se consume de manera más lenta, ya su proceso es más lento, ¿sí? En los lípidos chiquillos, la unidad estructural son los ácidos grasos, ¿sí? Los lípidos están compuestos de origen vegetal y en algunos casos de origen animal. No me faltó poner eso ahí, pero es origen vegetal y origen animal, ¿sí? Los lípidos chiquillos, no, bueno, como les puse acá, proveen ácidos grasos esenciales para el crecimiento. Es decir, cuando hablamos de ácidos grasos, estamos hablando de la capacidad o de lo que contiene cada alimento. Por ejemplo, una palta posee aceite, ¿cierto? Las aceitunas también son aceitosas, etcétera. Nos sirven estas como hacer referencia a la unidad estructural, ¿ya? A eso se refiere, que en este caso los aceites nos ayudan para el crecimiento. También nos ayudan, chiquillos, para mantener y hacer funcionar los tejidos de nuestro cuerpo, ¿sí? Como cualquier tipo de alimento, en este caso, constructor. También dice que nos ayuda al desarrollo del cerebro y la visión. Hay elementos, o en este caso hay alimentos que tienen características más de desarrollo de cerebro y visión, pero por lo general estos alimentos entregan ciertos nutrientes que contribuyen a estos dos tipos de cuestiones, ¿sí? El omega 3 y omega 6 que contienen algunos alimentos nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cerebrovasculares, ¿sí? Cerebrovasculares, como lo vimos, chiquillos, la clase pasada de las enfermedades estaba relacionado con los vasos circulatorios, vasos sanguíneos, perdón, con los vasos sanguíneos del cerebro, por eso es cerebrovascular, ¿ya? Es cuando uno de estos vasos sanguíneos falla y produce un colapso en el cerebro, ¿ya? ¿Qué tipos de alimentos, chiquillos, tienen mayor cantidad de lípidos? Los de origen animal, podemos encontrar a la mantequilla, la leche entera, carnes, grasas de carne, no grasas, grasas de carne, ¿sí? Cecinas y yema de huevo. De origen vegetal, podemos encontrar la aceituna, las paltas, la almendra, maní. Almendra y maní, y bueno, en general todo lo que tiene que ver con frutos secos, ¿sí? Se recomienda que uno tiene que comer frutos secos, pero es como un puñadito. Así como ustedes se miran la mano, en su mano tiene que ir una cantidad adecuada de frutos secos, ¿sí? Es como un puñado porque ellos ayudan en este caso principalmente a la mantención y funcionamiento de los tejidos. Pero si obviamente yo lo como en exceso, se va a convertir en un ácido graso fatal para nuestro cuerpo, al igual que el azúcar. ¿Sí? Luego tenemos, chiquillos, las vitaminas y en muchos casos se colocan vitaminas, minerales y agua, ¿ya? Pero la parte esencial de esto son las vitaminas, ¿ya? Las vitaminas, chiquillos, participan como, en este caso, reguladores, ya, por eso le puse aquí regulan. Son reguladores de todos los procesos que existen en nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, hay vitaminas que nos entregan, por ejemplo, la vitamina C nos entrega inmunidad o ayuda con la inmunidad a nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Entonces es necesario e importante consumir este tipo de vitamina C en este caso, que ayuda a proteger nuestro cuerpo de posibles enfermedades. Ya también tenemos otros tipos de vitamina que en algunos casos, por ejemplo, ayuda a la construcción o a la reconstrucción de algunos huesos o algunos tejidos. ¿Ya? Entonces, existe un sinfín, chiquillos, de características que tienen las vitaminas, porque recuerden que hay vitaminas de todo tipo, A, B, C, ¿cierto? Y otras más que tienen una función específica. Pero principalmente de donde nosotros encontramos las vitaminas, las encontramos de las frutas y en otros casos de las verduras, ¿ya? Esas son nuestra principal fuente de vitamina, ¿sí? Lo que ayuda, en este caso, las vitaminas principalmente, chiquillos, contribuyen a mantener la piel saludable, la vista, los vasos sanguíneos, entre otros. Ya cuando habla de mantenerlos saludables está haciendo referencia a que ayuda a que funcionen de manera correcta. Ya
ayuda a no entorpecer sus procedimientos. Por ejemplo, si en un vaso sanguíneo por ahí se quedó estancado un virus, lo que hace la vitamina C lo arrastra y lo desintegra con el paso de ella, ¿sí? Como que lo que hace más que nada es como ir barriendo, supongamos, vamos a poner como una analogía, va barriendo cada lugar, ¿sí? Donde se encuentra con alguien sospechoso, lo barre, ¿ya? Esa es la característica de la vitamina, y aparte de que cuando va pasando por ahí, pongámosle en este caso, cuando va barriendo, lo que hace es que partes de ella se va quedando en ese organismo, ¿sí? Tenemos que, chiquillos, las vitaminas son fundamentales para el crecimiento y la reparación de tejidos. Como les decía, brindan protección y defensa al organismo ante infecciones, ¿ya? Eso es lo que yo ya les mencioné recién, ¿sí? Sigamos. Tenemos ahora otro eslabón de nuestra pirámide alimenticia, que son las proteínas, ¿ya? Las proteínas, chiquillos, son polímeros, que esto es más químico, ¿sí? Quiere decir que son macromoléculas, que en este caso están formados por pequeños aminoácidos, ¿ya? Un polímero, chiquillo, es la conformación de varias moléculas, ¿ya? Es la unión de varios aminoácidos, ¿sí? ¿Por qué es importante la incorporación de proteínas? Es importante, chiquillos, porque nos brindan protección y defensa al organismo. Por lo general, todos los nutrientes tienen esta función, ¿sí? Pero en este caso, la proteína los posee en mayor cantidad. Controlan y regulan procesos metabólicos, ¿sí? Transportan sustancias y permiten la contracción muscular, que este último punto es el más característico de las proteínas. La contracción muscular, chiquillos, tiene que ver con la regeneración muscular también, ¿ya? Por eso en un principio les decía que los deportistas suelen consumir grandes cantidades de proteína, porque eso los ayuda a que el músculo que tienen, cuando hacen ejercicio, que se rompe, se daña, comen esta proteína y lo que hace es que ese músculo se empieza a regenerar y de cierta forma el músculo se regenera y empieza a crecer, ¿sí? ¿Qué alimentos tienen mayores cantidades de proteínas? Vamos a encontrar, chiquillos, que tenemos los alimentos de origen animal y origen vegetal, ¿sí? Tenemos los de origen animal, que son la leche, yogur, queso, quesillo, huevos, carne, pescado, pollo, pavo y vacuno, entre otros tipos de carnes, ¿sí? Y tenemos los de origen vegetal, ay, se me cambió, los de origen vegetal, que son porotos, garbanzos, lentejas, arvejas y soya, ¿ya? Por lo general las legumbres también van en este tipo de proteínas, pero a veces se suele incluir a las legumbres en los carbohidratos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos dan energía inmediata, ¿sí? Pero son consideradas también como fibras, ¿sí? Súper. Ya. Y para finalizar, chiquillos, tenemos la clasificación de estos alimentos o de los nutrientes según su función. Como les mencioné en un principio, tenemos nutrientes que cumplen la función de ser constructores, otros cumplen la función de ser energéticos, otros son reguladores del sistema y otros son complementarios, ¿ya? Cuando hablamos de alimentos constructores, estamos haciendo referencia a las proteínas, ¿cierto? Principalmente, que son las que contribuyen en la formación y reparación de músculos, piel y sangre, ¿ya? En este caso podemos encontrar principalmente a carnes, legumbres secas, lácteos y huevos. Todo esto nos ayudan en la construcción o reparación, chiquillos, de algún órgano de los que mencioné anteriormente que estén dañados. Luego tenemos los alimentos reguladores o protectores, que como ya les mencioné también, eran las vitaminas, minerales y aguas, ¿sí? ¿Por qué son reguladores? Porque regulan el funcionamiento de nuestro organismo. Ya les puse ahí que colaboran con las enzimas. Las enzimas, chiquillos, ayudan a desintegrar ciertos alimentos, ya, para poder ser absorbidos por nuestro sistema, ¿sí? Ayuda a prevenir enfermedades que, como les decía también, las verduras y las frutas tienen características de protección en el caso de cuando se juntan con el sistema inmunológico, ¿ya? Lo que hace que en este caso son una especie de barreras protectoras, ¿ya?
Aunque en todo caso, no es que si yo como fruta no me voy a enfermar nunca, no, porque obviamente tienen que influir otros tipos de factores, pero en este caso sí, comer vitamina C nos va a ayudar a una posible prevención, ¿ya? Porque es difícil decir a ciencia exacta de que si yo como todos estos tipos de alimentos no me voy a enfermar nunca, porque uno no sabe el impacto de una bacteria o de un virus en nuestro organismo, ¿sí? Pero posiblemente si yo consumo estos alimentos cueste más. Tenemos los alimentos energéticos, que son, en este caso, dos, los carbohidratos y los lípidos. Recuerden que los carbohidratos eran los de manera inmediata y los lípidos eran más lentos. Su función es proporcionar energía para las actividades diarias, nada más. Nos da energía para poder levantarnos, movernos, caminar, saltar, etc. Si quiero más energía, más rápido, tengo que consumir carbohidratos. Si quiero energía netamente para hacer mis actividades de manera normal, lípidos, ¿sí? Tenemos el pan, los cereales, arroz, fideos, pastas, paltas, aceites, frutos secos, etc. Y finalmente, chiquillos, tenemos los alimentos complementarios que yo considero y se considera que son el último eslabón. Me refiero a que son los que no se debiesen consumir, ya no son necesarios, presentan azúcar de manera abundante, ¿cierto? Aportan carbohidratos, pero en poca cantidad. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, chiquillos, lo que aporta principalmente no es carbohidratos, sino que es un poco de azúcar que se va a estancar en nuestro sistema, ¿ya? Entonces, ahora si pueden, van habilitando el micrófono para ver si hay alguna pregunta. Chiquillos, ¿alguna duda, consulta? Ay, profe, Dígame. la actividad de la clase pasada se mandaba, ¿era necesario mandarla? No, yo les dije que no era necesario porque la íbamos a revisar ahora, pero en vista y considerando el tiempo no vamos a alcanzar. Pero las que me llegaron, como les decía, estaban buenas, ¿ya? Mm, Pero la idea, chiquillos, de las actividades de las clases es como una ayuda personal para cada uno, ¿ya? Es para ir reforzando. No solamente tienen que hacerla por cumplir, pero tienen que, en este caso, hacerla para poder comprender de mayor forma el contenido, ¿sí? ¿Sí? ok, sí. ¿Quién me iba a preguntar algo, Alonso? Ah, sí. Entonces, Dígame. mentira que dicen de una manzana al día mantiene lejos al doctor. Espérame, no te escuché bien. ¿Cómo? Mentira eso de una manzana al día mantiene lejos al doctor. ¿Una manzana aquí? Más lento. Una manzana al día mantiene lejos al doctor. ¿Es mentira eso? Ah, bueno, quizás hace la analogía porque se supone que si tú consumes alimentos y vitaminas, obviamente no vas a necesitar ir al doctor porque tu cuerpo va a estar de manera inmune protegido, pero es mentira. Es mentira porque como ya les mencionaba, si bien las frutas nos entregan en este caso no entregan inmunidad, puede ser que llegue un virus o una bacteria, etcétera, que ataque de manera más directa a tu sistema. Entonces, el problema está en que esa manzana no te va a ayudar tanto porque el virus es tan potente, como pasa ahora con el COVID-19. El virus es tan potente que pasa todas las barreras y destruye tus células. Entonces no me como Entonces, uno y me como ese dos. dicho es como un mito. Entonces ¿Ya? me como dos. No sé. No, como te digo, bueno, si te comes uno o dos te va a ayudar harto, pero no te garantiza que no te vayas a enfermar el día de mañana. ¿Ya? Ah, Ya, chiquis. entonces tres. ¿Alguien más tiene alguna duda? Gracias, Alon, por el comentario. Qué bueno que se entienda, chiquillos, porque como ustedes saben, es súper complicado tratar de hacer las clases por acá. Y más yo que ahora se me echó a perder la cámara que no puedo dejar que me vean mientras les explico. Bueno, para todos ha sido difícil esta cuestión, ya, porque no hay cómo explicar las cosas en persona, ¿cierto? Tener ahí contacto más directo.
Había leído por acá que, Bastián, voy a subir, no la voy a subir a webclass. Se la Yo le puedo saqué mandar foto a por todo. correo. Si alguien si alguien es como, ¿cómo se llama? Alguien me puede ayudar a compartirlo, me manda un correo y yo le mando el PowerPoint y ahí ustedes lo distribuyen. Sería de bastante ayuda, chiquillo. Ah, yo le ¿Profe? saqué foto a todo. Ah, y otra cosa, también la clase, chiquillos, para el que quiera ver con más detalle, está grabada y se va a subir al canal del correo, ¿se acuerdan? Y mi correo es, les digo, se lo escribo al tiro. Mi correo es, Profe, dígame, entonces no le mando la tarea. no sé cómo usted quiera, Ya. yo igual la reviso, pero ¿por Amigo, qué les digo que como ustedes quieran? Porque no les pongo nota, pero la idea, como les digo, es que la hagan, y si la hace, obviamente me la manda, ¿ya? Sí, sí la tengo amigo, hecha. tienes que ser responsable. Exacto. Mándemela nomás. Si la tiene lista, mándemela. Yo la voy a revisar igual. ¿Ya? Amigo, tienes que ser responsable. Yo no soy un buen ejemplo, pero tienes que ser responsable. No, sí, ya la tengo hecha hace rato. Ya, a ver, vamos viendo. ¿Alguien más tiene alguna duda, chiquillos? ¿No? ¿Hable ahora o calle para siempre? No, ya. Ya, chiquillo. Entonces, chuta, Ah, profe, va a tener que verte eso, Benjamín. profe. ¿Qué pasó? El Benja tiene coronavirus. Ya, chiquillo, Recuérdenme puedo con un verlo a héroe, la gran cabro. mayoría. Bueno, hay hartos sin la cámara, me hubiera gustado verlo a todos. Cuídense mucho, chiquillos, y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Voy a tratar de arreglar el tema del micrófono, o sea, de la cámara, para que me puedan ver, ¿ya? Cuídense harto, nos vemos y estudien. Se viene pronto la prueba, así que repasen igual, ¿ya? Eso. Chao y cuídense harto. Chao, chao. Me robo a tu gata, tengo jugo y plata. Chao, chao, Papi, chiquillos.